En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veni Sancte Spiritus repleturum corda fidelium, et tui amoris in eis ingem accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus Deus, que corda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuisti, da nobis in edum spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere. Per Christum Domino nostrum. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, San José, Reina de la Paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes, la primera vez que me toca dar estas charlas, y pues el día de hoy vamos a continuar aquello que comenzó la semana pasada el padre José María, que la verdad es que no me puedo comparar al Padre José María, seguramente los elevó a todos con sus sabias palabras, ¿no? Su sabia doctrina traída desde Europa. Pero bueno, aquí estoy y pues pedimos a Dios que lo que no podamos darle, lo que no les pueda enseñar yo, lo que no les pueda decir yo, pues que se lo enseñe su Santo Espíritu, ¿no? Que Él ilumine y abra nuestro corazón a estos misterios que son pues incomprensibles para el hombre. ¿Por qué? Porque rebasa, en tanto que estamos contemplando lo divino, pues rebasa nuestro entendimiento, ¿no? Un misterios de la fe. Estos sacramentos que Cristo nos ha comunicado, pues son eso, son misterios de fe, porque tienen la fe como la fuente, entonces como la fe que conecta a la fuente de la gracia, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces esa es la fuente de toda gracia, ¿no? Allí en el madero de su costado, ¿no? Sangre y agua brotaron como un manantial de gracia para todos los hombres. Y es a través de los sacramentos que esta gracia se va distribuyendo y se va aplicando en cada una de las almas. Y entonces ustedes han platicado de varios sacramentos y estamos viendo cómo estos sacramentos pues son de beneficio para la vida espiritual. La clase pasada o el tema pasado, la charla pasada, el padre José María, en medio de tormentas y de grandes tormentas, pues les platicó un poco de la Santa Misa, de la Eucaristía. Y entonces la Eucaristía tiene formas o aspectos en los que podemos considerarla, o sea, diferentes aspectos o puntos desde los cuales podemos considerar este mismo sacramento, ¿no? El tema que el padre José María desarrolló fue la Eucaristía en cuanto a eso, en cuanto a sacramento, pero la Eucaristía también tiene otro aspecto que los teólogos llaman, o que los teólogos hablan de él como el aspecto en cuanto a sacrificio. Entonces, en cuanto a sacramento, nos referimos a que la misa tiene un fin santificador. A través de la misa, entonces, como decíamos, recibimos las gracias que Dios dispuso comunicar en el sacrificio de su cruz. Pero cuando nosotros acudimos a la misa, pues presenciamos este mismo misterio de la crucifixión del Señor, ¿no? No sé si han visto la serie de El Milagro de la Misa, ¿no? O la película, ¿no? Que aparece, ¿no? Como de una manera más visible y sensible. El gran milagro es ese, sí. El gran milagro. De una manera más sensible, como en la misa participamos del mismísimo sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Del mismísimo sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Pero de una manera sacramental, de una manera escondida. Pero de esta manera
es la manera en que se nos comunica la gracia que se vertió en el sacrificio de la cruz. Es como un amigo, compañero del seminario, en medio de la pandemia, ¿no? Decía, pues es como el que encuentra la cura de una gran enfermedad que está arrasando en todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor un científico encuentra una cura y la cura está ahí, pero hace falta que esa cura, esa medicina, se aplique a cada una de las personas en el mundo. Y entonces el sacramento, los sacramentos, pues son esa medicina que Cristo ha conquistado y ha alcanzado en la cruz. Y la misa, entonces, es el lugar en donde se comunica esa medicina, esa gracia que Cristo alcanzó hace 2000 años y que sigue comunicando en el único sacrificio de la misa. Y entonces, sacramento pues tiene ese carácter santificador. Sacrificio, en cuanto a sacrificio, la misa pues nos remite a su aspecto de justicia. Entonces, estamos teniendo clases de liturgia ahora y quizás fue providencial que yo estuviera aquí esta noche. ¿Por qué? Porque he estado hablando de esto por mucho tiempo en la clase de liturgia. Entonces, la justicia es la virtud por la cual nosotros damos a cada quien lo que le corresponde. A nuestros padres, pues le damos la piedad filial. Tenemos honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Incluso un mandamiento divino le corresponde cierto honor, cierta atención, cierta acción de gracia a nuestros padres. Con referencia a la patria, pues tenemos el patriotismo, nuestra nación, tenemos el patriotismo, que es el honor que merecen nuestros ancestros, nuestra comunidad, ¿no?, a la que pertenecemos, y también la responsabilidad que tenemos de corresponder a todos los bienes que hemos recibido, pues, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y finalmente, pero la más alta, ahí, entonces, si vemos la justicia como un degradado de distintas pues, virtudes más pequeñas, la religión es la más alta, la más elevada de las virtudes que encierra la justicia. ¿Por qué? Porque la religión pretende dar a Dios, o busca dar a Dios lo que le corresponde, ¿no? Y entonces, en cuanto a justicia, entonces lo que más distingue al hombre justo es su religiosidad, ¿no? Entonces no hay un hombre justo si no es religioso. ¿Por qué? Porque en su ateísmo, en su iniquidad, pues no le está dando a Dios lo que le corresponde, y por lo tanto no hay hombre bueno que no sea religioso. Tendrá ciertas características de bondad, pero en sí mismo la justicia pues tiene como culmen pues el dar a Dios lo que le corresponde. Pero ¿qué nos encontramos? ¿Qué podemos dar a Dios? Entonces el hombre, al estar tan alejado de la dignidad de Dios, pues no puede ofrecer a Dios más que lo que tiene de sí mismo, ¿verdad? ¿Qué puede ofrecer a Dios? ¿Qué podemos ofrecer a Dios? ¿Qué le puedes dar a ti? Pues le puedes dar tu vida, ¿no? Le puedes dar tus cosas, ¿no? Así las religiones primitivas tomaban las bestias, ¿no? Que tenía un sentido como de lo mejor que tenemos, y se lo ofrecían a Dios. Que dice en el Antiguo Testamento Dios: a mí que me viene esto, ¿no? Que me des una bestia si yo la hice, ¿no? Entonces no le podemos dar nada a Dios que no sea algo que hemos recibido de Él. En cierta forma, pues le debemos todo. Le debemos absolutamente todo. Y entonces, este es el acto, entonces, de la religión, ¿no?, por antonomasia,
el sacrificio. Entonces, desde todas las religiones antiguas, el sacrificio ha sido el acto más importante del culto religioso. Porque simboliza o manifiesta, entonces, la adoración, estamos recordando pues que Dios es el creador, el que ha comunicado todos los bienes, y le estamos manifestando pues nuestro reconocimiento de esta realidad, que nuestro único fin es Él, que nuestra fuente y nuestro fin es Él. Y entonces a través del sacrificio nosotros le manifestamos esto, ¿no? Tomando aquello que es más preciado para nosotros y sacrificándolo, ofreciéndolo, destruyéndolo. Es diciendo, esto que parece ser lo más importante para mí, no es nada en comparación a ti. Tú eres todo para mí. Y entonces en ese sentido el sacrificio manifiesta de una manera más perfecta esta actitud que debemos de tener hacia Dios. Y entonces hay cuatro fines de la misa o de la Eucaristía en cuanto a sacrificio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy se habla de participación en la misa. Y el fin, pues, nos va a determinar la forma en que participemos de la misa. Por ejemplo, cuando conocemos la naturaleza del ser humano, nosotros conocemos también cuál es su fin. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Bueno, pues los filósofos antiguos, Aristóteles, ¿no? Dice, el ser humano es un animal racional. Bueno, el hecho de conocer la naturaleza del hombre nos ayuda a entender cuál es su perfección. La perfección del hombre se encuentra en el fin de sus potencias más altas, en la perfección, en el cumplimiento, en alcanzar el cumplimiento de ese fin por las cuales sus potencias fueron constituidas. ¿Cuáles son las potencias más elevadas del hombre? El entendimiento y la voluntad. Entendimiento y voluntad. Entonces, el fin del hombre en cuanto criatura natural es conocer la verdad y amar el bien. Qué importante es conocer la naturaleza de las cosas. Qué importante es conocer el fin de las cosas. Porque si tuviéramos este conocimiento antropológico, entonces toda nuestra sociedad pues ordenaría, ¿no?, los medios, la educación, para que el hombre conociera la verdad y amara el bien. Pero como desconocemos esta verdad, esta verdad fundamental de la naturaleza humana, entonces tenemos una sociedad que está por todos lados, ¿no? Pero el hombre no solamente fue creado como un animal natural, ¿no?, como un animal meramente material y sensible, sino que se le fue dada un alma racional, es decir, que puede conocer las cosas espirituales y amar las cosas superiores, amar a Dios mismo. Y no solamente eso, sino que se le dio un fin sobrenatural, es decir, que puede conocer y amar a Dios, no como simplemente una criatura, pero de la misma forma en que Dios se conoce. Entonces, el fin del hombre ya no es solamente conocer la verdad y amar el bien, sino es conocer a la verdad con B mayúscula y amar al bien con B mayúscula, amar a Dios, conocer y amar a Dios. Y este es el fin sobrenatural del hombre. Y todos los hombres del mundo, los paganos, los salvajes, los civilizados, los intelectuales y los ignorantes, ¿no?, todos están llamados, y su último fin es conocer y amar a Dios. Si la humanidad conociera este fin del hombre, entonces ordenaría todas sus acciones para alcanzar ese fin. ¿Y a qué quiero llegar con esto en relación a la liturgia? Es que si nosotros conocemos cuáles son los fines de la misa,
Entonces, la forma en que vivimos la misa, las disposiciones que guardaríamos para la misa y la manera en que celebraríamos la misa, pues sería distinta. Entonces, ¿cuáles son esos fines de la misa? ¿Sí me voy a entender? Si conoces el fin, pues puedes establecer los medios para alcanzarlo. Si no conoces el fin, pues vas a hacer lo que se te ocurra. Necesitamos entonces determinar cuál es el fin de la misa para establecer cuál va a ser nuestra participación en ella. Cuál va a ser nuestro actuar en esta misa. Y entonces, lo que continúa el libro del padre Rollo Marín, la teología de la perfección cristiana, es hablar acerca de los fines y los efectos de la Santa Misa. Entonces, el primero de los fines de la Santa Misa es la adoración. Es la adoración. Entonces, en el catecismo de la parroquia, ¿no?, tenemos este acrónimo PARA: pedir, agradecer, reparar y adorar. Y eso lo tenemos como para aprendérnoslo de memoria, ¿no? Para pedir, agradecer, reparar y adorar. Simplemente para aprendérnoslos de memoria. Para. Pero en adoración lo menciono al principio porque es el más importante de todos, ¿no? Toda la creación, imagínate el paisaje más hermoso, ¿no? Quizás la playa, ¿no?, el sol, el cielo, las nubes, quizás un bosque, unas cascadas, ¿no? Toda esta naturaleza tan bella, todos los animales, ¿no?, todo eso es un reflejo de la perfección de Dios y tiene el fin de glorificar a Dios. Todo tiene ese fin de glorificar a Dios. Pero la Santa Misa lo hace de una manera superior a todo eso, a toda la creación. ¿Por qué? Porque la misa es absolutamente digna de Dios y rigurosamente infinita. Toda la creación, los animales más hermosos, los paisajes más bellos, ¿no?, el universo mismo, las estrellas más inmensas, las formaciones celestiales más bellas, todo eso es nada comparado a la Santa Misa. ¡Ah, qué loco! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todo eso no se compare a la misa? Decía el Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Puede más el mundo sin el sol que sin la misa. Puede más el mundo sin el sol que sin la misa. ¿Por qué? ¿Por qué, Padre? A ver, no tiene sentido. Si yo fui a misa hoy en la mañana y mañana voy a ir a misa, ¿cómo puede ser este acto tan pequeño, más sublime y más grande que todo esto que es tan hermoso y tan sublime también? Bueno, el hecho es en cuanto a la naturaleza misma de la cosa. Entonces, la creación entera no deja de estar en el orden material y natural. Es decir, hay distintos órdenes en la creación. Y aún estos bellos paisajes, aún estas bellas criaturas, todo esto está en el rango, pues, más pequeño, de la creación sensible. Y bueno, ya hablamos de la creación sensible, pero ¿qué entonces acerca de el homenaje y la gloria que le tributan a Dios los ángeles y los santos? Porque ellos no son simplemente criaturas sensibles, sino que son criaturas espirituales. Bueno, pues la misa es más grande que la adoración y rinde más adoración y más gloria a Dios
que los cantos de todos los coros de los ángeles, que el martirio de todos los mártires en la historia, que los sufrimientos juntos de todos los santos, incluida la Santísima Virgen María. Una sola misa. ¿Pero por qué? Bueno, sí, ya dijimos, el universo pues tiene el universo material, ¿no? Pues tiene este aspecto de ser sensible, ¿no? Pero incluso en el orden espiritual, de las cosas espirituales, como los coros de los ángeles, como la gloria que rinden los santos, pues no se compara a la gloria que le rinde Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Encarnado. Es decir, Dios mismo, su Hijo, el Verbo, que le rinde al Padre, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí ya no del culto que le rinden las criaturas sensibles. Ya no estamos hablando aquí del culto que le rinden las criaturas espirituales. Estamos hablando de un culto divino, de un culto que está entonces al nivel, que es digno de Dios y que es infinito. Porque aun cuando tú sumaras toda la gloria y toda la grandeza de todas las criaturas, y aun cuando tú sumaras toda la gloria y todos los méritos de todos los santos, incluida nuestra Santísima Madre, la Virgen María, no alcanza o no cubre el porcentaje o la cantidad de lo que es el infinito que el Verbo ofrece al Padre a través de una Santa Misa. Entonces, la misa, el primer fin de la misa es la adoración. Pero tenemos que entender, ¿quién es el que da adoración a Dios en la misa? Bueno, primeramente es el sacerdote. Y ustedes pensarán, bueno, pues sí, ¿usted, padre? No, el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote en la misa? Cristo es el sacerdote. Entonces, nosotros somos ministros de Cristo, pero el sacerdote en la misa es Cristo mismo. ¿Cuál es la víctima en la misa? Cristo. Cristo es la víctima en la misa, es decir, que la persona que ora al Padre en la Santa Misa es Cristo mismo. Y que la persona que se ofrece, la víctima que se ofrece al Padre es Cristo mismo. Es decir, su oración y su plegaria pues tiene un valor infinito. Y la víctima que ofrecemos sobre el altar tiene un valor infinito. Y entonces Cristo se ofrece primeramente para glorificar al Padre, para adorar al Padre. Y entonces dice el Padre Rollo Marín, qué tesoro la de la Santa Misa, y pensar que muchos cristianos, la mayor parte de las personas devotas, no han caído todavía en la cuenta de ello y prefieren sus prácticas rutinarias de devociones, su incorporación a este sublime sacrificio que constituye el acto principal de la religión y del culto católico. Y hoy se habla, ¿no?, de la desacramentalización de la iglesia, de que debemos de salir del templo, ¿no?, y ya no prestarle tanta atención a lo que pasa ahí adentro. No. Nos equivocamos si pensamos así, ¿no? Nuestra vida, dice el Concilio Vaticano II, ¿no?, la misa es la cumbre y el manantial de la vida cristiana, ¿no? Entonces, el mundo se informa y se vivifica a través de la misa. Debemos de poner la misa al centro de nuestra sociedad, al centro de nuestra vida. Y todo lo demás, ¿no?,
pues se nutre de estas gracias que recibimos a través del sacrificio. Todos los demás sacramentos pues son simplemente, se informan, reciben la gracia que de sí mismo pues se vierte en el sacrificio de la cruz, que es la misma misa que vivimos. Segundo fin de la misa. El segundo fin de la misa es la reparación. Y dice el padre Rollo Marín, después de la adoración, inmediatamente en importancia está la reparación. ¿Por qué? Porque en la reparación nosotros pues le regresamos a Dios, ¿no? Reparamos a Dios las ofensas que le hemos proferido, que de nosotros ha recibido. Y entonces, ¿qué ofensa ha recibido el Padre del Hijo? Ninguna, ¿no? Cristo es una víctima inmaculada, Él no tiene pecado. Pero Él se ofrece por nuestros pecados, ¿no? Por nuestros pecados. Se hizo como nosotros, ¿no? En la encarnación, tomó nuestra humanidad. ¿Para qué? Para ofrecerse, para ser verdaderamente sacerdote y poder ofrecerse por nuestros pecados. Porque esa es la condición del sacerdote, de intermediario, ¿no? Entonces hay una encíclica que se llama Mediator Dei y habla sobre esto, ¿no? Un sacerdote, pues es alguien que está conectado a la gente, pero también está conectado a Dios. Es un intermediario entre los dos. Entonces Cristo, en su humanidad, pues es el intermediario entre los hombres y Dios. Y por eso, entonces, es propio que Cristo ofrezca esta víctima. Pero esta víctima que ofrece es inmaculada y es infinita. Y entonces, la sola misa tendría la capacidad de borrar todos los pecados del mundo, ¿no? Y de perdonarlos todos. Es una víctima infinita, de valor infinito. Y no importa cuán grande sea el pecado, la Santa Misa tiene la capacidad de extinguirlo, ¿no? Dice, a mí me encanta decir esta cita o figura que dice que da Santa Teresita del Niño Jesús. La misericordia de Dios es un fuego infinito. Nuestros pecados son pequeñas cosas comparadas a la infinitud de este fuego de misericordia, ¿no? Ponemos nuestro pecado y se pulveriza en su misericordia. Y aquí es lo que dice el padre Rollo Marín, ¿no? Entonces, si la misa tiene esta capacidad de extinguir y de derruir el pecado, destruir el pecado, entonces, ¿por qué todavía tenemos pecado? Entonces, ¿por qué todavía no nos convertimos? Entonces, ¿por qué no somos inmaculados? Por los obstáculos que ponemos a la gracia. Entonces, una sola misa tiene la capacidad de comunicarnos la gracia actual necesaria para el arrepentimiento de nuestros pecados, ¿no? Para conseguir la conversión del pecador. El único problema, entonces, no está en la misa. El problema está en nuestras disposiciones, que no tenemos las disposiciones para recibir estas gracias. Estamos como cerrados a la gracia. No, la gracia se ofrece, pero nosotros no la queremos recibir. Y de alguna forma, pues es por nuestra desconfianza. Entonces, por eso el mensaje de Faustina, el mensaje del Sagrado Corazón, ¿no? Es un mensaje de confianza. Porque es la desordenada confianza que tenemos en nosotros mismos, la soberbia, ¿no? Que nos hace desconfiar de Dios. Y entonces debemos de poner nuestra confianza en Dios, que Él puede sanar nuestro corazón herido, que Él puede sanar nuestros pecados, ¿no? Y entonces eso nos dispone a recibir las gracias de Dios de una mejor manera. Entonces dice eso, nos consigue la gracia actual necesaria para el arrepentimiento. Segundo, también nos remite la pena
que habemos de pagar por nuestros pecados. Entonces nos reduce cierta pena que habríamos de pagar por nuestros pecados. Cada misa pues va reduciendo esa pena. Santa Teresita, ¿no? De nuevo a esa figura del fuego inmenso, ¿no? En un instante consumiría todo nuestro pecado, consumiría todo el desorden de nuestros afectos. Pero lo hace poco a poco, porque nuestra confianza es poca, porque nuestro arrepentimiento es poco, porque no... El defecto no está en Él, el defecto está en nosotros. Y por eso la misa es tan efectiva, ¿no? Para las almas del purgatorio, ¿no? Entonces, por eso es tan efectivo, entonces, ofrecer misas por las almas del purgatorio. Nada más efectivo que la Santa Misa para sacar a las almas del purgatorio, ¿no? Y para reducir nuestro propio tiempo en el purgatorio, ¿no? Y dice San Alfonso María de Ligorio, pues que vale más una misa en vida que otras tantas después de muerto, ¿no? Más tiene efecto una misa durante nuestra vida que esperar a que la persona se muera. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ya dijimos, primero adoración, después reparación. El tercer fin de la misa es petición. Dice Don Columba Mormión, un abad benedictino: nuestra inteligencia es inmensa. Nuestra indigencia es inmensa. Necesitamos continuamente la luz, fortaleza, consuelo. Todo esto lo encontramos en la misa. Allí está, en efecto, aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Venid a mí los que sufrís y os aliviaré. Si alguno viene a mí, yo no le rechazaré. Entonces, nuestra indigencia es inmensa. Necesitamos continuamente de luz, fortaleza y consuelo. Entonces, petición, ¿no? Y en la petición hay humildad, hay reconocimiento de nuestra nada, ¿no? Y de la necesidad que tenemos de Dios. Y no solamente necesitamos cosas materiales, sino que pues día a día tenemos los agobios, ¿no? De circunstancias, ¿no? De hechos que estamos viviendo, ¿no? Y pues necesitamos esa ayuda interior para seguir con la lucha. Señor, ¿a quién iremos, no? ¿A quién iremos? Pues solamente a Él. ¿Y dónde lo encontramos? En la Santa Misa. Primeramente en la Santa Misa. Yo estoy con ustedes hasta el fin del tiempo. ¿En dónde? En la Santa Misa, en su presencia, ¿no? En la Eucaristía. Señor, ¿a quién iremos? Entonces la petición. Necesitamos de Él y por lo tanto necesitamos que nos ayude. Nuevamente, también esta idea de la misa como el manantial, la fuente del manantial de la cual recibimos las gracias que necesitamos, ¿no? Entonces, es la misa que nos conecta con el sacrificio de Cristo y nos comunica aquello que necesitamos. Y por eso es propio que en la misa pidamos lo que necesitamos. Y entonces, a mí me gusta, bueno, me llama la atención porque después de esto sigue la acción de gracias. Me llama la atención, ¿no?, que al final viene la petición y después la acción de gracias. ¿Por qué? Bueno, la primera es la adoración, porque en la adoración reconocemos que Dios es amable. ¿Cómo es una persona amable? Pues que se da a gustar, ¿no? O sea, que simplemente sus modos y sus formas
pues la hacen amable, o sea, que es fácil de amar. Pues Dios es adorable. Es decir, que su constitución infinita, omnipotente, perfecta, sublime, ¿no?, que sobrepasa toda la creación, pues merece nuestra adoración en justicia, merece nuestro amor en justicia. No por algo que hemos recibido, sino por algo que Él tiene en sí mismo. Y nuestro amor es más perfecto en cuanto más desinteresado. Y por eso la adoración es la más perfecta, porque es la más desinteresada. Así vemos al santo Job. Al santo Job, ¿no?, que tenía propiedades, tenía familia, tenía hijos, tenía riquezas, ¿no?, y las fue perdiendo una por una, hasta quedar en una miseria total. Pero el santo Job, pues no se atreve a hablar mal de Dios, ni siquiera le reclama directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, y esto nos da esta noción del amor más puro. O sea, este sufrimiento que vivió Job nos da una luz en lo que es el amor verdadero, el amor desinteresado, en la fidelidad a Dios, en el amor puro por el otro, en la adoración pura. ¿Por qué? Porque amamos a Dios no por lo que hemos recibido, sino por lo que es en sí mismo, bondad infinita. Dice Santa Catalina de Siena: yo soy la que no es y Dios es el que es, o Dios es el que es y yo soy la que no soy. Es decir, Dios es bondad infinita y por lo tanto merece nuestro amor. Y la soberbia y el egoísmo pues son desórdenes. ¿Por qué? Porque quitan nuestra atención de Dios y la ponen en nosotros mismos. Entonces por eso la adoración es más perfecta. Pero luego está la reparación, que también tiene este sentido como de restablecer esto que le hemos quitado a Dios a través de nuestros pecados. Y después viene la petición de pedir a Dios, ¿no?, pero principalmente aquellas cosas que nos hagan alcanzar nuestro fin. Y finalmente, la cuarta es la acción de gracias. La acción de gracias. Y aquí por eso se ponen al final la petición y la acción de gracias. ¿Por qué? ¿De qué vamos a acción de gracias? Pues de que todo lo hemos recibido de Dios. Hemos recibido de Dios pues nuestra vida, cada respiro, cada segundo del palpitar de nuestro corazón, cada sonrisa de nuestro hijo, de nuestra esposa, de nuestro esposo, cada consuelo en esta vida, ¿no? Todo, cada luz, cada rayo de luz que viene del sol, todo lo hemos recibido de Dios. Y por lo tanto, merece ser agradecido. Ahora también, la acción de gracias tiene una imperfección. Es más imperfecta que la adoración. ¿Por qué? Porque la acción de gracias presupone que no hay capacidad de pagar el bien recibido. Por ejemplo, a nuestros padres, pues no les podemos pagar el don de la vida. Lo único que nos queda es honrarlos, darle gracias, ¿no? ¿Cómo le puedes pagar la vida a tus padres? O sea, de ellos recibiste la vida. ¿Cómo se lo puedes pagar? No hay forma de pagárselos. Es un bien inestimable, no incalculable. Bueno, pues la acción de gracias tiene este efecto que no rinde justicia, ¿no? Normalmente, en el caso de la misa, pues la víctima es infinita, el sacerdote, una dignidad infinita, pues sí lo hace. Entonces, este entendimiento de la acción de gracias, pues nos debe de llevar a una acción de gracias cada vez más perfecta, cada vez más desinteresada, cada vez más pura. Entonces, el otro día escuchaba al director espiritual del Padre Chema, que es muy famoso, Monseñor Alberto González, y él decía: demos gracias a Dios porque es bueno, porque es infinito, porque es omnipotente. Es decir,
Que nuestra acción de gracias no solamente sea por lo que hemos recibido de Él, sino por el don mismo de sí. Es decir, por Dios, por su bondad, por su ser. Entre más perfecta sea nuestra gratitud, ¿no? Entonces es más desinteresada, es menos en nosotros y más en Él, por el bien mismo de su persona, por el bien mismo de Dios. Y entonces, la acción de gracias, dice la misa, ¿cómo te retribuiré? ¿Cómo te pagaré, Señor? No tengo cómo pagarte. Alzaré el cáliz, ¿no? Entonces, lo único que tenemos, ¿no?, para corresponder a Dios, pues es la Santa Misa. Nada de lo que tenemos es comparable a la Santa Misa. En adoración, en reparación, en petición y en acción de gracias. Solamente la misa tiene este valor infinito. Y además recordemos, ¿no?, Eucaristía. ¿Qué es Eucaristía? Acción de gracias, ¿no? La misa, por sí misma, siempre infaliblemente, ex opere operato, independientemente de nuestras disposiciones, ¿no?, pues es una perfecta acción de gracias. A ver, este término de ex opere operato, se me está yendo, ¿no? Hay que hablar, también es importante, ex opere operato. Entonces, desde la obra que es realizada, es decir, no tanto de las disposiciones. Entonces hay un doble aspecto de la misa: lo que nosotros como fieles le damos a Dios y lo que Cristo le rinde de culto al Padre, ¿no? Y entonces, ex opere operato, desde la obra misma que se está realizando, pues es santa, infinita, perfecta, ¿no?, sublime. No importa, independientemente de que el sacerdote sea un pecador, independientemente de que el sacerdote sea crédulo o incrédulo, independientemente de nosotros, la Santa Misa tiene un valor infinito. Y en la Santa Misa rinde adoración infinita y rinde reparación infinita y corresponde a Dios de manera perfecta. En cuanto a nosotros, ya no desde el hecho mismo de lo que está pasando, sino en cuanto a nuestra participación en ella, pues ahí ya vemos los diferentes niveles de efectividad, ¿no?, o de eficacia de la Santa Misa. ¿Con qué disposición estamos participando de la Santa Misa? Y entonces, ¿cómo podemos vivir mejor la misa? ¿Cómo vamos a participar? ¿Cómo vamos a alcanzar estos fines de una manera más perfecta? Entonces, una sola misa bastaría para hacernos santos. Una sola misa. Y sin embargo no lo ha hecho. Luego entonces, pues debemos de cambiar nuestra conducta, ¿no? Debemos de cambiar nuestras disposiciones. Y primero vamos a hablar de las externas. Entonces, hoy en día se dice, bueno, es que las externas no son tan importantes, que si te arrodillas o no te arrodillas, lo que importa es lo interior. Falso. ¿Por qué? Porque no somos almas puras flotando, somos almas unidas a cuerpo, y nosotros conocemos lo espiritual a través de lo sensible, y lo sensible reafirma las actitudes espirituales e interiores. Los signos sensibles fortalecen las disposiciones espirituales. Si no tenemos modestia en la misa, no solamente en el vestir, pero también en la forma en que nos comportamos, pues no vamos a vivir la misa de la misma manera, no vamos a alcanzar los frutos de la misma manera. Entonces, el seguimiento de las rúbricas, ¿no? Es que son formas. No, la rúbrica, la ceremonia. Entonces, todo esto también tiene
tiene que ser cuidado, tiene que ser, pues sí, tiene que ser cuidado. Estas son disposiciones externas que nos disponen a recibir mejor las gracias, ¿no? Y la sumisión de la voluntad es la primera, y la más importante, ¿no? En el sacrificio de la cruz, ¿no? Señor, retira de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces el sacerdote cuando se ajusta a las rúbricas, ¿no? Y a la tradición que ha sido comunicada a él, entonces de alguna manera pues somete su voluntad al Padre, ¿no? A través de la liturgia. El respeto al lugar santo. El lugar santo se ha convertido en un mercado. Vamos a las iglesias. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué gusto. No, la iglesia, mi casa es casa de oración. Disposiciones externas, el respeto a lo sagrado, al lugar sagrado. No es un mercado, no es un lugar para saludar a la gente, es un lugar para saludar a Dios. Es un lugar para entablar diálogo con Dios. Y si estás haciendo ruido, pues estás haciendo un inconveniente para que otras personas se acerquen a Dios. No es lugar para correr, es lugar para estar entonces en una actitud de contemplación, ¿no? Interior, no exterior. Y la participación activa de la misa, actuosa de la misa. Entonces, entender lo que se está realizando, ¿no? Entonces, hay una idea de que participar activamente, exteriormente, significa pues simplemente pararse, responder, hincarse, ¿no? A ver, entonces, primeramente, ¿cuál es nuestra participación? Bueno, entonces son 4 fines de la misa. 4 fines de la misa. ¿Cuáles son los 4 fines de la misa? Adoración, reparación, petición y acción de gracias. Entonces, junto al sacerdote, entonces tenemos que estar uniendo nuestras plegarias a las plegarias del sacerdote, ¿no? Nosotros entonces somos injertos de una manera mística en Cristo, ¿no? Somos el cuerpo místico de Cristo, ¿no? ¿Y qué es lo que ofrecemos en la Santa Misa? El cuerpo de Cristo se lo ofrecemos, ¿no? Como víctima. Entonces, en ese sentido, nosotros nos incorporamos a ese cuerpo, incorporamos nuestros sufrimientos, incorporamos nuestros problemas, nuestra pasión, la pasión los dolores que sufrimos aquí, pocos o muchos, los unimos a los de Cristo en la cruz y entonces se los ofrecemos al Padre. ¿Y para qué? Para adorarlo, para reparar, para pedir, para darle gracias. Y en esto está la participación actual en la misa. Más que estar simplemente ahí, estamos con el sacerdote, ¿no? Ofreciéndonos y participando de manera más perfecta en el sacrificio de la misa. Y entonces, más allá de lo exterior, lo interior. Pero lo interior debe de manifestar lo exterior, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, hoy se dice, bueno, es que, Padre, ¿por qué arrodillarse en misa? Eso es una postura posterior, no existía en los principios del cristianismo, hay que olvidarla, mejor sentarse. Bueno, en realidad no. Entonces el sentarse nunca ha sido una posición litúrgica. Estar de pie es posición litúrgica, estar postrado es posición litúrgica, estar arrodillado es posición litúrgica, ¿no? Esas son posiciones litúrgicas más antiguas. Estar sentado, el sacerdote, ¿no? El sacerdote como maestro, ¿no? A veces se sienta, o el obispo, ¿no? Con su autoridad, para manifestar su autoridad y su oficio. Pero una actitud de oración, pues es la postración, la arrodillarse. ¿Por qué? Porque estamos manifestando
Señor, tú eres todo, ¿no? Y yo soy nada. Te haces pequeño, te humillas ante el Todopoderoso. Y la Eucaristía tiene este sentido, ¿no? De humildad. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso se hace pequeño. Y si el Dios Todopoderoso se hace pequeño, ¿cómo tú te vas a engrandecer? A ti también, a nosotros también nos corresponde hacernos pequeños, humillarnos, arrodillarnos. Y entonces, pues, estas son, entonces, algunas de las formas, entonces, que podemos disponernos, ¿no? Dentro de la misa. Pero dentro y también fuera de la misa. ¿Por qué? Porque no solamente es el momento de la misa. Los grandes santos han tenido la misa como el centro de su vida. Y su vida, pues, se compone de antes de la misa. Su día es antes de la misa y después de la misa, que ya mira hacia su próxima misa, ¿no? Entonces, la preparación interior, ¿no? La acción de gracias. Y bueno, creo que ya hemos abarcado todo. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces... ¿Algún comentario, alguna crítica? Ok, por allá, Carlos. Padre, creo que hay una parte donde se dice sacrificio de oblación o algo de oblación. Básicamente, esta palabra, ¿qué significa? Entonces hay diferentes aspectos, diferentes formas de sacrificio. Entonces hay ciertas, entonces hay, pero también tiene que ver con la manera en que el sacrificio se ofrece. Entonces lo habíamos estado viendo en la clase de liturgia, ahorita no lo tengo muy claro, pero es como a veces el sacrificio no simplemente Entonces su oblación habla de la víctima en sí misma, ¿no? Y que se ofrece, pero en sacrificio. Pero tenemos que entender que hay diferentes tipos de sacrificios. Hay los holocaustos, ¿no? Hay sacrificios donde la víctima se destruye completamente. Hay sacrificios en donde la víctima no se destruye, sino que se consume. Y entonces a cada tipo de sacrificio le corresponde como un nombre y tiene como un significado, ¿no? Y entonces a esto se refiere. Entonces oblación sí es un sacrificio, ¿no? Pero creo que también hace una distinción entre lo que es un holocausto, ¿no? Una oblación, y como hay como distinciones dentro de del ritual sacrificial. Gracias, Padre. Quiero preguntarle, si solo una misa bastaría para ser santos y tantas que hemos vivido, bueno, yo, ya nos comentó las disposiciones, pues, que debemos tener, pero ¿alguna clave, alguna ayuda para que podamos vivirla más dignamente y pueda hacer el efecto? Pues las disposiciones que están alrededor de la misa, ¿no? Eso creo que es muy importante, la preparación. Entonces, la oración, no simplemente correr a la misa, ¿no? Y llegar, ya alcancé a llegar, sino que toda nuestra vida sea vida de oración, ¿no? Entonces, que estemos en un ambiente continuo de recolección y de oración. También el propósito de la mañana, ¿no? La oración de la mañana y la oración de la noche, ¿no? Como que todas estas cosas van enmarcando, pues, el ambiente de oración. También algo que es importante en relación a eso, pues al final es
nuestra voluntad, ¿no? Entonces, el amor que tenemos a nosotros mismos y el amor que tenemos a Dios. Entonces, toda la vida espiritual es una conversión. Y eso también es importante, ¿no? En la liturgia. La orientación de la liturgia, ¿no? Convertirse. Entonces, ¿qué quiere decir convertirse? Pues darse la vuelta. En lugar de estar mirándose a uno mismo, el hombre que se convierte se vuelve a Dios, ¿no? Y entonces, la purificación de nuestra soberbia, la purificación de nuestros amores desordenados. Entonces, en ese sentido, entre más pues, desinteresados sea nuestro amor a Dios, pues más perfecto será nuestra participación en la misa. Uh-huh. Muy bien. Solo no es pregunta, es una pequeña contribución. Muy bien. No es mía, hago la aclaración, pero usted va a saber perfectamente del libro del padre Baldomero, Ajá. en Teología Mística, de la Mística. Ajá. Dice, toda la liturgia se centra en la misa. La vida de la iglesia se centra en la misa. La perfección sobrenatural de los hombres se centra en la misa. La gloria externa de Dios sobre la tierra se centra en la misa. Qué hermoso, Baldomero. Entonces hemos estado utilizando Baldomero un poquito para el curso de liturgia. Y esa última parte, ¿no? Toda la gloria externa. O sea, el pináculo de toda la creación, ¿no? De toda esta belleza y de todo este orden majestuoso. Entonces, al tope de todo eso está el sacrificio de la misa. Impresionante, ¿no? Toda la historia de la humanidad mira hacia un punto, hacia el sacrificio de Cristo. Todos los padres del Antiguo Testamento miran hacia el sacrificio, y todos nosotros y todos nuestros sacramentos y toda nuestra vida mira al punto del sacrificio, a través de la fe, ¿no? Entonces, muchas gracias por la contribución, don Javier. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, entonces terminamos. Damos gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Patriarca San José, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.